Buenos días, mi nombre es Elim Barreto Mejía y el día de hoy les voy a hablar de la muerte en la filosofía, la ciencia y la vida cotidiana. ¿Qué es la muerte? La muerte es un efecto terminal que resulta de la extinción del proceso homeostático en un ser vivo. En otras palabras, es el término de la vida a causa de la imposibilidad orgánica de sostener el proceso homeostático. En filosofía, el filósofo por sus conocimientos puede comprender a la muerte como parte de un proceso de la vida misma. Sin embargo, esa comprensión puede no eliminar el sentimiento de pérdida o de ausencia, o inclusive el dolor, ya que el sentimiento y la razón caminan por ejes paralelos y el primero no depende del segundo y viceversa. En ciencia existe un término llamado tanatología, que proviene del origen griego thanatos y logos, que se define como el conocimiento científico de la muerte, sus ritos y significado, concebido como disciplina profesional, que integra a la persona como un ser biológico, social y espiritual, para vivir en plenitud. El objetivo de la tanatología es proporcionar ayuda profesional al paciente con una enfermedad en etapa terminal y a las familias del mismo. En la vida cotidiana, en algunos casos, la muerte no siempre sucede de manera rápida, es decir, en cuestión de horas, días, semanas o inclusive meses. Pero no años, como sucede con la muerte lenta, en donde el paciente se deteriora lentamente. Para el ser humano ordinario es difícil percibir la muerte de otra forma que no sea la ausencia física del ser querido, ya que los referentes que tiene en su conciencia le indican que la muerte del cuerpo implica la desaparición total del ser querido, y, aunque la Iglesia y sus representantes enfaticen platónicamente que el alma perdurará y que solamente el cuerpo ha muerto, se da un profundo dolor en el alma por la ausencia del ser querido. Actualmente existen diferentes tipos de muerte, según el médico David Flower, presidente de la Asociación Nacional de Examinadores Médicos, NAME por siglas en inglés, explicó que existen 5 tipos de muertes. Muerte natural. Estas muertes no son originadas por ningún factor externo. Esto quiere decir que no son provocadas por ningún tipo de accidente, homicidio o suicidio. Lo que esto nos dice es que estas muertes son originadas por enfermedades, como cáncer, diabetes, neumonía. Según datos estadísticos dados por la OMS, en 2016 las infecciones de las vías respiratorias inferiores causaron más de 3 millones de defunciones en el mundo. Lo que esto nos dice es que más de 3 millones de muertes fueron por muerte natural y solo de esta enfermedad. Pero la muerte natural no solo abarca las enfermedades, sino también puede ser por el tiempo, ya que llegados a cierta etapa el cuerpo humano deja de desarrollarse y empieza a aparecer muy lentamente. La segunda muerte que nos presentan es la muerte por homicidio. Lo que aquí provoca la defunción de una persona es la acción de un tercero, pero no cualquier tercero, sino que esa persona fue víctima de otra persona. Y esta misma presenta una subclasificación, el cual una de ellas es homicidio doloroso. Esta se lleva a cabo cuando la persona tiene el conocimiento e intención de matar. La segunda es homicidio imprudente, el cual la ocasiona por una acción negligente. Después tenemos la muerte preterintencional. Se produce cuando alguien quiere lesionar a otro, pero por dicha lo termina matando. La tercera muerte que nos presentan es la muerte por accidente, cual es un acontecimiento proveniente de una causa externa, súbita, violenta y fortuita. Tenemos la muerte por suicidio. Esta muerte es nada más y nada menos que es causada por uno mismo, en la cual un individuo decide ponerle fin a su vida de forma intencional. Y por último tenemos la muerte indeterminada. Como su mismo nombre nos dice, esta se denomina aquellas muertes que aún después de una larga tanda de estudios no se ha podido determinar cuál fue la causa que provocó la defunción de dicho individuo. Estado post-mortem. Este estado se trata sobre el tiempo que ha transcurrido una persona después de haber sido declarada muerta. En este tiempo, el cuerpo comienza a sufrir una serie de cambios producto de la descomposición. Debido al proceso de esta, los especialistas tanatofactores deben realizar una serie de cuidados post-mortem. Conservar el cadáver en óptimas condiciones. ¿Qué estado sufre el cuerpo cuando se encuentra en este estado? Los principales cambios son: aumento de la rigidez del cuerpo post-mortem, pérdida de temperatura, deshidratación cadavérica, hipótesis visceral, autolisis, putrefacción, lividez escadavérica y por último espasmos cadavéricos. Posteriormente al proceso, la morfología y aspecto del cadáver se modifican y se deterioran progresivamente por la aparición y desarrollo de los fenómenos cadavéricos mencionados anteriormente.
y por las alteraciones, artefactos, resultantes de la acción de factores internos y o externos, condiciones ambientales, daño peri y post-mortem. La evaluación de algunos de esos cambios junto con otros elementos auxiliares se utilizan para estimar el data de la muerte, difícil tarea para el médico forense, ya que la rapidez del deterioro cadavérico es individual e impredecible, aún en ambientes de clima templado. Medicina Legal 1993. El proceso destructivo del cuerpo humano es el proceso de autodestrucción celular que conduce a la degradación de un tejido o de un órgano. Son cambios internos que el cuerpo humano sufre después de la muerte. Evolución de fenómenos cadavéricos. Los fenómenos cadavéricos pueden ser inmediatos, es decir, la extinción de funciones vitales del sistema nervioso, cardiovascular y respiratorio, consecutivos y constituidos por procesos y modificaciones físicas, químicas y biológicas, y transformativos que incluye la putrefacción cadavérica. Deshidratación, pérdida de líquido que por evaporación sufre el cadáver y que se traduce en pérdidas de peso y modificaciones cutáneas, mucosas y oculares. Las modificaciones cutáneas se muestran por el apergaminamiento de la piel y el escroto, las mucosas por la desecación de los labios, del glande y de la vulva, y por último las oculares por el signo de Steno Lois, opacidad de la córnea que se inicia 12 horas después de la muerte. Enfriamiento representa el descenso de la temperatura corporal hasta equilibrarse con la del ambiente. Rigidez cadavérica es consecuencia de la coagulación post-mortem de la miocina, con el consiguiente endurecimiento de las fibras musculares, sean estas lisas o estriadas. Como resultado aparece la actitud de embaramiento del cadáver, constituida por la discreta flexión de los brazos sobre los antebrazos, de las piernas sobre los muslos y del pulgar por debajo de los restantes dedos. Putrefacción cadavérica. La putrefacción se manifiesta en 4 fases. Periodo cromático. La mancha verde se presenta con la fosa ilíaca derecha para luego extenderse por todo el cuerpo del occiso. Periodo enfisematoso. Este periodo se caracteriza por la presencia de gases, los mismos que van a originar el abombamiento y la desfiguración de las partes del muerto, pérdida de los rasgos faciales. Periodo colicuativo. El cadáver pierde volumen debido al escape de los gases y el cuerpo se vuelve oscuro. Hay fluidificación de los órganos internos y destrucción colicuativa del tegmento y de la masa muscular. Periodo de reducción esquelética. En esta fase se presenta una total putrefacción, quedando solo los restos óseos. La muerte psicológicamente es básicamente todas nuestras emociones y pensamientos que tenemos al respecto de ello. En muchas ocasiones puede ser tanto de la perspectiva de que alguien vivió una muerte de algún ser querido o de alguien, ya sea que la presenció o simplemente fue por alguien de su propia familia, y puede pasar, o de la perspectiva de la persona que está a punto de morir. De las dos formas, puede que pasen 5 etapas principales, las cuales empieza por la negación y termina por una aceptación. En la negación básicamente es todos aquellos pensamientos donde no se acepta o todavía no se cree la idea de que alguien va a morir o va a morir esa persona. Y una aceptación donde simplemente se acepta, lo tomamos y seguimos con ello. O simplemente continúa su vida como es, ya que es un proceso que tarde o temprano todos los seres vivos tienen que pasar. Si tomamos la perspectiva de una persona que vivió o sufrió la muerte de alguien o la presencia por propia experiencia, se puede decir que es sentimientos rodeados donde es muy difícil superarlos, sí puede variar de muchos días e incluso meses, pero siempre se llega a una conclusión de que puedes vivir con ello y que incluso con sus recuerdos puedes mantener vivo esa persona. Tal vez no físicamente, pero sí guardado en ti, en tu memoria. Desde la otra perspectiva, simplemente pueden pasar varias cosas entre ellos involucrados, ya sea una depresión, una ansiedad, cualquier cosa, X y motivo. Pero tal vez esa persona ya no quiere continuar su vida por esos tales motivos, así que simplemente decide terminarla o incluso decide seguirla, pero tiene unas ideas diferentes. Y bueno, básicamente se concluye en ello, las emociones y todos los sentimientos que te rodean a través de ese concepto de la muerte, y es que
rodea varios aspectos y son varias cosas que pues cuesta resumir, pero es básicamente eso.